Bueno, hablemos en esta unidad, la unidad número 3, de transitores. Transitores de unión bipolares o BJT. Los transitores son dispositivos electrónicos que son la base de cientos y miles de circuitos, prácticamente de toda la electrónica conocida. Así que son, junto con los diodos, uno de los dispositivos más importantes dentro de este mundo de la electrónica. Vamos a comenzar. Bien, vamos a ver cómo se forma un transitor y de a poco a empezar a ver cómo funciona. Bueno, un transitor de unión bipolar está formado por dos uniones PN, similares al diodo, por eso se llama dispositivo de unión bipolar. Pero no es tan fácil como unir directamente dos uniones. Fíjese, acá es un material tipo N, un material tipo P, otro material tipo N, de forma similar a como están construidos los diodos bipolares. Esto no es únicamente juntar un material al lado del otro, sino se construye de esta manera. Hay un material base tipo N, se toma una región y se la dopa y se la transforma en un material tipo P, y luego otro material se forma también dopándolo, otro material tipo N. A cada uno de ellos se le conecta un terminal. Cada uno de esos terminales tiene un nombre: emisor, base y colector. La región del medio siempre es la base, una de ellas es el emisor y el otro es el colector. Ya vamos a ver más detalles de todo eso. Hay dos tipos de transitores de unión bipolares: un transitor PNP y otro que se llama NPN y otro que se llama PNP. Esto se reconoce fácilmente por el material que se usó para construirlo. El transitor NPN, la base es tipo P y el emisor y el colector son tipo N, por eso NPN. Y el PNP, la base es material tipo N y el emisor y el colector son tipo P, por eso PNP. La capa del emisor está muy dopada, o sea, es un material tipo N en este caso y tipo P en este, pero fuertemente dopada respecto de las otras. Y el colector está apenas dopado o un poco dopado respecto del emisor. La relación es 10:1 entre emisor y base, es 10:1 la relación de concentración de este material extrínseco. Por otro lado, los espesores de las capas externas, o sea, de la N en este caso y la P en este caso, son mucho mayores que la del material que el de la base. La relación es 150:1. Para que tengan una idea, esto ya es una imagen ya quedó antigua, ¿no? Porque el libro tiene ya algunos años, pero en pulgadas, digamos, la distancia que hay de acá hasta acá, y fíjense, hay una milésima de pulgada para la base. Recuerden que una milésima de pulgada son 25,4 micrones. Hoy ya es mucho menos el espesor, pero de todas maneras nos da una idea de que esto no lo puedo ver a simple vista, o me costaría mucho verlo a simple vista. Bien, hablemos sobre las baterías estas, sobre las fuentes de polarización. También, igual que el diodo se polariza, las junturas se polarizan, y la manera más común o más útil, digamos, de polarizar un transitor es como vemos acá. No hace falta tampoco, como siempre, acordarse cosas de memoria, sino que el objetivo de las baterías va a ser polarizar en directa la juntura base-emisor para cualquiera de los dos casos. Si el transitor es NPN, la batería para que esto quede, esta juntura quede polarizado en directa, voy a tener que conectarla de esta manera. Y en el PNP lo voy a tener que conectar de esta manera, ¿no? Para que quede la juntura base-emisor
ya le ponemos nombre. Esta es la juntura base emisor, esta es la juntura base emisor. Bien, y la juntura base colector o colector base va a estar polarizada en inversa, o sea que depende del tipo de transitor, la batería va a ir de una forma o de otra. Y en este caso tengo el terminal del medio, es un terminal común que también vamos a ver más detalles. Bien, seguimos. ¿Cómo funciona el transitor, el BJT? La juntura base emisor está polarizada en directa, como hemos visto hace un ratito, y debido a la agitación térmica, los portadores de carga del emisor, vamos a tomar el ejemplo de un PNP. Esto es una vista primero de qué es lo que pasa en la juntura emisor base y después qué es lo que pasa en la juntura base colector, pero siempre un transitor PNP. Bueno, arranco de vuelta. La juntura base emisor está polarizada en directa y debido a la agitación térmica, los portadores de carga del emisor fuertemente dopados, recuerden, en el diodo, por difusión pueden atravesar la barrera potencial emisor base y llegar a la base. O sea, si esto está en directa, va a haber una corriente fuerte del emisor hacia esta zona de la base, porque la barrera potencial va a ser pequeñita, porque esto está polarizado en directo. Y lo que se van a difundir son los portadores mayoritarios. Van a pasar de esta zona de mayor concentración a una zona de menor concentración. Bien, estos portadores mayoritarios, acá pueden ocurrir dos cosas cuando llegan a la base. Se pueden recombinar o pueden pasar a la zona del colector. Y ocurren las dos cosas. Pero el 99% podemos decir de los portadores mayoritarios que partieron del emisor cruzan hacia el colector. Solo una pequeña cantidad o el 1% se recombina en la base. Cuando esos portadores se recombinan, los que se recombinan, ¿no?, en la base, cuando ocurre esa recombinación en la base, va a haber un flujo de corriente a través del terminal para reponer esos portadores que se recombinaron. Bien, el resto va a cruzar hacia la zona del colector. Y bueno, veamos por qué, digamos, ya con lo que estudiamos de diodo vamos a poder entender bien por qué es que cruzan hacia el otro lado. En principio, hay que aclarar que la mayoría cruza porque la base, habíamos dicho que tiene un espesor muy chiquitito. Entonces, como los portadores para recombinarse necesitan un tiempo, y es tan rápido el pasaje por acá, porque esto es algo tan delgado, la mayoría no alcanza a recombinarse. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y acá es donde quería apuntar. Se ven atrapados por el campo eléctrico que queda formado en esta juntura. Y esta juntura está en inversa, o sea que el campo eléctrico es apreciable, es grande. Recuerden cuando estudiamos el diodo en inversa, que era lo que pasaba, los portadores minoritarios son empujados hacia el otro lado por este campo eléctrico formado por el dipolo que queda formado por las cargas fijas, por los iones acá en esta zona. Bien, y los portadores minoritarios en el diodo son muy chiquitos, pocos, y la corriente en inversa es muy pequeña en un diodo, ¿no? Un diodo normal. Pero acá los portadores minoritarios son muchos, porque son todos los que pasaron de este lado, que eran mayoritarios, que pasaron a la base. Ahora voy acá. En este caso los mayoritarios en el lado P son lagunas, pasaron a la base, y esas lagunas ahora en la base van a ser minoritarios, los que no se recombinan, ¿no? Bueno, y esos portadores minoritarios pasan para este lado por imagínense, si yo pongo una carga positiva acá, va a querer irse para el otro lado. Entonces por eso pasan todos los portadores hacia este lado. Bien, entonces básicamente eso es lo que ocurre. Cuando está polarizado esta juntura en directa y esta en inversa, ocurre eso.
El emisor inyecta portadores, en la base se recombinan algunos y el resto pasa hacia el colector y luego hacia la batería. Esos portadores los repone la batería, acá los que se recombinan también, y acá estos los recibe la batería. Sería conceptualmente, ¿no? Los detalles de esto los vimos en el video que hablamos sobre diodos. Bien, ya veremos para qué sirve todo eso. Pero en principio eso es lo que está ocurriendo en un transitor. Lo importante es el concepto de las dos junturas, la polarización y qué es lo que ocurre con los portadores, ya sean mayoritarios o minoritarios. Bien, bueno, seguimos también un poco con este transitor PNP. Acá vamos a poner más foco en las corrientes. Fíjense que la flecha gruesa es los portadores mayoritarios que cruzan hacia el colector. También hay otros, una flecha chiquitita que se llaman portadores minoritarios, pero estos no son los minoritarios que acá eran mayoritarios, sino son los propios generados por energía térmica en esta juntura en inversa. Esa sería la típica corriente de saturación en inversa de un diodo, y esta chiquita que está acá. Y esta grande, que también son minoritarios acá, no se generó por energía térmica acá adentro, sino que pasaron de este lado. Esa es la gran diferencia entre el tamaño de estas dos flechas. Quiere decir que hacia el colector llegan dos flujos de corriente, una grande que viene del emisor y otra pequeñita que viene de la base. Esa es la corriente de colector. Bueno, la corriente de base es son los portadores que cruzaron y se recombinaron. Esa es la corriente de base. Recuerden siempre que la flecha indica corriente le habíamos puesto un nombre, la corriente tradicional. No indica el movimiento de electrones, ¿no? Justamente es todo lo contrario. Corriente convencional, corriente no tradicional, corriente convencional. Es el sentido convencional de la corriente. Ya sabemos que en un cable, esto es un conductor, la corriente está sostenida por electrones y debería ser en contra, ¿no? del sentido este, pero se toma siempre el sentido convencional. Bien, entonces hasta acá vimos cuál es, de dónde salen estas corrientes y qué es lo que pasa y qué sentido, qué camino toman. Y ahora también lo que puedo hacer es al transistor verlo como un nodo y aplicar la ley de Kirchhoff de corrientes. Acá tengo corriente que entra, acá tengo corriente que sale y corriente que sale. Por lo tanto, la corriente de emisor puedo decir que es igual a la corriente de base más la corriente de colector. Y también tengo que tener en cuenta que la corriente de colector está compuesta por dos corrientes. La corriente de mayoritarios, que es esta, la que sale del emisor, y una pequeña corriente de minoritario, que es despreciable siempre frente a esta, pero existe. Bien, y también se llama corriente de fuga. Bueno, esto es lo que ocurre en un transitor PNP, y en un transitor NPN ocurre algo similar. Los sentidos los invierto a todos, los sentidos de la corriente los invierto a todos. Fíjense que la diferencia principal es que al emisor entra corriente convencional, en el PNP sale del colector y sale de la base, y en el NPN entra corriente al colector, entra a la base y sale por el emisor. Esto ya hemos hablado de que tiene que estar al revés que esto para justamente cumplir que esta juntura quede en directa y esta quede en inversa. Bien, hasta ahora convenciones de sentidos y algún fundamento de dónde proviene esa corriente. Vamos a ver los símbolos con el cual se dibuja un transitor en un circuito. Este esquema no se utiliza este esquema para un transitor PNP y este para un NPN.
Siguen estando los tres terminales, el terminal de emisor, de base y de colector, en los dos casos. Y la diferencia principal es el sentido de la corriente, que vamos a dibujarlo con una flechita en el emisor. Para el caso PNP es una flecha entrando, y para el caso NPN una flecha saliendo. Siempre en el emisor va la flecha, ¿no? Si sale de emisor, quiere decir que entra por base y entra por colector. Si entra el emisor, quiere decir que sale por base y sale por colector. Recuerden esto siempre como un nodo. Bien, una regla mnemotécnica es que si la flecha está penetrando el emisor es PNP, y si no está penetrando el emisor, o sea que está saliendo, es NPN. Bien, entonces esto va a ser el símbolo que vamos a usar para representar los transitores. Ya a poco nos vamos a ir alejando de esto, lo mismo que hicimos con el diodo, ¿no? No vamos a pensar más tanto en qué es lo que pasa dentro, sino más bien verlo como un dispositivo donde la corriente se comporta de determinada manera. Pero obviamente hay que conocer, aunque sea superficialmente, como estamos estudiándolo, qué es lo que pasa y qué es lo que ocurre, por qué el comportamiento que tiene, lo que hablamos sobre las junturas y demás. Bien, ahora vamos a empezar a estudiar un poco algunos detalles más de los transitores, y vamos a ver tres casos, y cada caso lo vamos a diferenciar por la forma en que yo conecto la base, el terminal de base. Cuando el terminal de base es el común entre el circuito, podríamos decir, de entrada o de base emisor y el circuito de salida o de colector base, si este es el que está en común, a esta configuración se la llama base común. Como tengo tres posibilidades, después de conectar un terminal en común, va a haber tres configuraciones. Pero vamos a empezar a hablar de base común. Como les dije, la base es el terminal común entre la entrada y la salida. Vamos a ver curvas, características, y vamos a sacar algunas conclusiones. Bueno, entonces podemos estudiar al transitor analizando las curvas de entrada y salida, llamadas curvas de transferencia. Acá en esta gráfica vemos las curvas de entrada. En el caso del base común va a ser una curva que me relaciona la corriente con la tensión en la juntura base emisor, que sería la juntura de entrada. Van a ver que son muy parecidas a las curvas del diodo en directa, justamente porque esta juntura está en directa, salvo que acá tengo una familia de curvas, son curvas parametrizadas por un parámetro que es la tensión que hay en inversa de la juntura colector base. O sea, para cada una de las tensiones de la juntura colector base va a haber una curva de base emisor. Bien, como les decía, son muy similares a las curvas del diodo, porque justamente esto es una juntura similar a un diodo, pero hay que tener en cuenta cuál es el efecto de la otra juntura. Bien, estas curvas, digamos, se puede digamos, estudiar analizando unas ecuaciones que se llaman ecuaciones de Ebers-Moll, que son estas acá. No las vamos a ver en detalle, solamente les muestro de qué se trata. Y fíjense que son similares a la ecuación de Shockley del diodo que habíamos estudiado, nada más que acá la ecuación de Shockley relaciona también la corriente con la tensión del diodo, pero acá también tengo en cuenta la otra juntura. Acá son dos junturas, por eso no es algo tan simple como la ecuación de Shockley. Bueno, estas ecuaciones se las conocen como ecuaciones de Ebers-Moll, y digamos, de acá es la base con la que se pueden graficar estas curvas. Estas curvas
En la mayoría de los casos el fabricante del transistor las muestra en la hoja de datos. Y acá lo importante es notar que, como dijimos, esto es parecido a la curva de un diodo y también tiene una tensión de umbral similar a la del diodo. Podríamos tomar 0,7 volt para un transistor de silicio. También hay transistores de germanio, ya no se utilizan más, pero hay. Bien, y vemos que a partir de los 0,7 volt la corriente empieza a crecer y ahí se dice que el transistor está encendido. Cuando la juntura base emisor tiene 0,7 o más de 0,7 volt, va a haber mucha circulación de corriente de emisor y con eso va a haber también corriente de colector. Algo ya se podrán imaginar por lo que vimos hasta ahora. Y bueno, entonces se dice que el transistor está encendido. Bien. Bueno, entonces para el base común, en las curvas de entrada yo veo la corriente de emisor en función de la tensión base emisor. Fíjese que como está representado esta tensión, quiere decir que siempre considero esta mayor que esta si los números son positivos, y por lo general sí, porque esta es una curva en la región activa, que ahora vamos a ver qué es eso, pero es cuando la juntura base emisor está en directa. Entonces, según esta sigla, tensión base emisor significa que cuando estos números son positivos, la base es mayor que el emisor. Así para decirlo más simple. Entonces, en esta familia de curvas veo la corriente de emisor en función de la tensión base emisor y como parámetro la tensión colector base. Acá también lo mismo. Esto significa que el colector es 1 volt más grande que la base. Y la diferencia potencial entre colector y base es de 1 volt y el colector es 1 volt más positivo que la base. Eso va a hacer que esta juntura esté en inversa. Si esto es más positivo que esto va a estar en inversa. Fíjense que yo sí, por eso mismo la batería, ¿no? Si yo esto sigo aumentándolo, las curvas van a tener un poco menos de pendiente. No va a ser muy significativo el cambio, pero hay un cambio. Bueno, ahora veamos las curvas de salida, que en la configuración de base común, una curva de salida es ver qué es lo que hace la corriente de colector en función de la tensión de colector base. O sea, viendo acá, es ver qué pasa con esta corriente en función de esta tensión y teniendo como parámetro la corriente de emisor o la corriente de entrada. Por eso mismo también es una familia de curvas. Fíjese que cada una de estas curvas me representa cómo se comporta la corriente de colector en función de la tensión colector base, cada una de estas. Pero acá están graficadas un montón de curvas porque fui utilizando como parámetro o ajustando la corriente de emisor y viendo qué es lo que pasaba con esa relación. Por ejemplo, dejo la corriente de emisor tocando la batería o la polarización esta. Yo hago que por acá, obviamente acá va a haber una resistencia, pero yo dejo esto en 2 mA, ¿no? Hago que por acá circulen 2 mA. Entonces si por ahí circulan 2 mA y yo hago un barrido de la tensión colector base, voy a ver que la corriente de colector va a seguir esta forma, esta curva de acá. Que en forma práctica lo que voy a ver es que recién cuando la juntura colector base está en directa, cosa que nosotros no buscamos, va a haber un movimiento de la corriente. Para los otros casos, cuando la juntura colector base está en inversa, o sea cuando el colector es más positivo que la base, y por eso estos números son positivos,
cuando ocurre eso, por más que yo aumente la tensión colector base, la corriente de colector no va a variar, va a estar prácticamente en el mismo valor, siempre y cuando yo mantenga 2 mA en la corriente de emisor. Pero de acá yo puedo sacar una conclusión importante, de que la corriente de emisor, o sea, una conclusión que va a cerrar con lo que venimos hablando, que la corriente de emisor es prácticamente igual que la corriente de colector. Fíjense que los números son prácticamente iguales, estos son 2 mA. Bueno, eso demuestra que es una típica familia de curvas de el transitor en base común. La corriente de emisor es levemente mayor que la corriente de colector, porque la corriente total de colector está formada por dos corrientes, por la de mayoritario y la de minoritario. Bien, también yo puedo hacer un cociente, que esto va a ser útil después, entre la corriente de colector y la corriente de emisor en todo momento, y ese cociente me va a ser levemente menor que 1, y lo llamo alfa, parámetro alfa, alfa de corriente continua. Esto va a ser un numerito que va a ser levemente menor que 1 o menor que 1. Bien, y con este alfa yo puedo escribir que la corriente total de colector va a ser igual a alfa veces la corriente de emisor más la corriente de fuga, o la corriente dividida únicamente por portadores minoritarios entre la juntura de colector y base. Bien, veamos un poco acá las zonas estas que están en grises, que es importante entender este concepto. Vamos a ver que esta zona se la llama región de corte. Región de corte porque no hay circulación de corriente prácticamente. O sea, la corriente de emisor, cuando la corriente de emisor es 0, la corriente de colector es prácticamente 0. Únicamente va a ser la corriente de fuga. Fíjese que si yo hago 0 acá, la corriente de colector me va a dar igual a la corriente de fuga, que es prácticamente 0. Independientemente del valor que yo tenga en la juntura colector base, la corriente de salida va a ser 0. Por eso esta región se la conoce como región de corte. Yo entro en la región de corte haciendo que la corriente de entrada sea 0. Cuando yo hago que la corriente de entrada sea 0, entro en la región de corte. Para cualquier valor de la juntura colector base. Bien, después hay otra zona que se llama región de saturación, que yo entro a la región de saturación, independientemente del valor de la corriente de emisor, entro tocando la tensión de colector base. Cuando hago que esta juntura esté polarizada en directa, entro en la región de saturación. Y acá en la región de saturación, ya la corriente de colector no es más constante en función de la tensión de la otra juntura, sino que va a tener esta forma. Y cuando estudiemos amplificadores hay que evitar entrar en estas dos zonas, porque el amplificador no va a funcionar bien ahí en estas dos zonas. Ya vamos a ver bien en detalle eso. Y lo que sí hay que siempre, digamos, si evito estar en estas dos zonas, lo que tengo que lograr es que el transistor, cuando lo utilizo como amplificador, trabaje dentro de esta zona, que se llama región activa. Por eso les decía que los transitores, cuando los utilizo como amplificadores, lo ideal es usarlo en la región activa. Y la región activa se logra polarizando la juntura base emisor en directa y la juntura colector base en inversa. Independientemente del tipo de configuración, si es base común, colector común o emisor común, siempre tengo que lograr esto acá, para trabajar en la región activa. La región de corte se logra con una tensión base emisor en inversa. Si yo tengo una tensión base emisor en inversa, no va a haber corriente de emisor, por lo tanto voy a ir al corte. Y la juntura base colector va a estar también en inversa. Bien, y la región de saturación, yo entro haciendo las dos junturas
polarizando las dos junturas en directa. Bien, porque estoy acá, en esta zona de acá. Bueno, veamos ahora la siguiente configuración. Esta configuración utiliza el emisor, el terminal de emisor común entre el circuito de entrada y el circuito de salida. Fíjense que utilizando el símbolo de transitor conviene dibujarlo de esta manera. Y acá queda un circuito de entrada y un circuito de salida para los dos casos, NPN y PNP. El emisor es el terminal común entre la entrada y la salida. Bueno, prestemos un poco de atención en las polarizaciones necesarias para mantener el transistor en la región activa cuando está en emisor común. Fíjense que la juntura siempre base emisor tiene que estar en directa, esa es la más fácil de reconocer porque hay directamente el terminal de base y el terminal de emisor están conectados a la batería, que es B sub BB, está acá, según el tipo de transistor va a estar de esta manera o de esta, pero hace que siempre esté en directa esta juntura. Y luego la forma de conectar, o sea, no me queda otra que, o sea, me queda un terminal libre y el terminal común. Bueno, tengo que conectar una polarización acá, tengo que polarizar así de esta manera acá, y acá es más fácil de verlo. Para que esta juntura entre colector y base esté en inversa, este valor tiene que ser mayor que este. Creo que es bastante lógico, y se ve que si este valor en volt es mayor que esta juntura queda en inversa. Entonces, conectando la batería de esta manera y haciendo que esta sea mayor que esta, voy a lograr que el transistor esté en la región activa. Y lo mismo va a pasar para un transistor tipo PNP. Bien, las curvas de entradas en emisor común. Como la entrada también sigue siendo la juntura base emisor, las curvas son muy parecidas a las de base común, pero ahora el parámetro va a ser la tensión entre colector y emisor, va a ser esta diferencia de potencial acá. Las curvas de entrada también van a ser las curvas de un diodo en directa, donde también se puede ver la tensión de umbral. A partir de la tensión de umbral, el transistor o la juntura base emisor está encendida, se le puede decir. Y según va aumentando la tensión, bueno, va cambiando levemente la forma de la curva. Ahora fíjense que yo estoy graficando la corriente de base en función de la tensión base emisor. Ahora el circuito de entrada va a ser este. A ver qué más tenemos acá. No, nada más. Bueno, las curvas de salida en emisor común. En estas familias de curvas de salida del emisor común, voy a graficar la corriente de colector en función de la tensión colector-emisor. O sea, voy a ver qué es lo que pasa con esta corriente cuando varío esta tensión de acá, y teniendo como parámetro esta tensión de acá, o la tensión de base emisor. Perdón, la corriente de base, la corriente entre base y emisor. El parámetro es la corriente. Esta corriente la puedo modificar variando la tensión, pero las curvas están parametrizadas con la corriente esta de base. Fíjense que está en unidades de corriente, unidades de amperes, y es en valores muy chiquititos porque es una corriente de base que es una corriente muy chiquita. Entonces yo, para cada valor de polarización de la corriente de base, voy a ver cómo se comporta la corriente de colector en función de la tensión colector-emisor. También voy a ver tres zonas: la región activa, la región de saturación y la región de corte. También en forma similar a lo que vimos en el base común, se puede
estudiar estas tres regiones. Bien, la característica principal, la diferencia principal entre estas curvas de salida y la de base común es la pendiente. Acá hay una pendiente, o sea, la corriente de salida se va a modificar levemente en función de la tensión colector-emisor. No es como el base común, que permanece en constante. Acá hay una pequeña pendiente, siempre y cuando yo mantenga la corriente de base constante. La variación va a ser pequeña, ¿no? Bueno, a ver qué más. Bueno, la corriente de base es mucho menor que la corriente de colector. Notemos eso, una está en miliamperes, la otra está en microamperes. Y vemos que o sea, cuando entramos en la región de corte, cuando la corriente de base vale 0, la corriente de colector es distinta de 0. O sea, acá va a haber una corriente de fuga parecida a la corriente de fuga en base común, pero va a ser bastante más grande, mucho más grande que esa corriente de fuga del base común. Va a ser beta veces más grande, donde beta es un número de cientos. Bueno, veamos por qué la corriente de fuga en emisor común es mucho más grande que la corriente de fuga en base común. La corriente de fuga en base común es únicamente la corriente de fuga que puede llegar a tener una juntura en inversa. Vamos acá para ubicarnos bien. Por acá. Es esta pequeña corriente, acá está en base común, ¿no? Un transistor en base común. Esta pequeña corriente, que es sostenida por los minoritarios creados por la acción térmica en una juntura en inversa como es esta, la base colector, es muy pequeñita, muy chiquita. Y el transistor, como está en emisor común, tiene también una corriente, acá está, en emisor común también va a haber una pequeña corriente de colector cuando la entrada no está polarizada o cuando no hay corriente de base y únicamente está polarizado la juntura, la tensión colector emisor, o sea, la juntura colector base en inverso. Vamos a tener también una corriente de fuga, pero va a ser mucho más grande que la que vimos recién en base común. Bien, acá en el base común es mucho más fácil de darse cuenta acá que si yo no tengo corriente de entrada, por el solo hecho de tener esta juntura en inversa, voy a tener una pequeña corriente de fuga. En el emisor común vamos a ver por qué es más grande. Vamos a arrancar desde acá. Configuración emisor común. ¿Cuánto vale la corriente de colector con la corriente de base igual a 0? Bueno, en emisor común sigue siendo válido esta relación que habíamos visto para el base común. La corriente de colector es igual a alfa veces la corriente de emisor, con un alfa muy cercano a 1. Esto me quiere decir que la corriente de colector es casi la corriente de emisor. Y esa diferencia va a ser justamente la corriente de fuga para el base común. O sea, esta ecuación se sigue manteniendo. Bueno, yo lo que puedo hacer es reescribirla y a la corriente de emisor, y teniendo en cuenta la ley de Kirchhoff de corrientes, escribirla como la corriente de colector más la corriente de base. Esto lo habíamos visto hace un ratito. Y ahora, haciendo distributiva y reacomodando los términos, yo puedo escribir esto. Acá, si ustedes intentan hacerlo, en 2 o 3 pasos van a llegar a esto. Entonces yo acá lo que voy a probar es esto. ¿Cuánto vale la corriente de colector con la corriente de base igual a 0? O sea, la corriente de fuga del transistor. ¿Por qué corriente de fuga? Porque si no hay corriente de base, esto debería ser 0, pero no es 0, va a haber una pequeña corriente. Entonces, ¿qué hago? Pruebo esto acá, hago 0 la corriente de base, se me va todo este término,
y me queda que la corriente de colector va a ser la corriente de fuga de un diodo en inversa sobre 1 menos alfa. Como alfa es un valor muy cercano a 1 pero menor, me queda esto, por ejemplo, suponiendo que alfa vale 0,996, que es un valor típico. Esto dijimos que se va, porque la corriente de base vale 0. Me queda esto que está acá. Este denominador es muy chiquito, por lo tanto cuando yo divido un número por algo muy chiquito me da algo grande. Y esta cuenta 1 sobre 1 menos 0,996 me da 250. Y acá veo que entonces la corriente de fuga en emisor común va a ser 250 veces la corriente de fuga de un diodo, o la corriente de saturación inversa de un diodo, lo cual es despreciable siempre y cuando este término sea mucho más grande. Si no, tengo que tenerlo en cuenta. O sea, no es tan despreciable como en el base común, en la corriente de fuga. Bien. Vamos ahora a presentar un parámetro similar al beta para el base común, similar al alfa para el base común, que acá se va a llamar beta. Estos parámetros los vamos a volver a repetir cuando hagamos ejercicio, y ahora parece que está todo, que es mucha información junta, que también lo es, pero esto a medida que uno lo va usando ya se va a ir familiarizando con estos parámetros. Lo importante es tener el concepto de qué es cada uno. Entonces el alfa es la relación entre corriente de colector y corriente de emisor, y vale un poquito menos que 1. Vamos a ver qué es este nuevo parámetro que se llama beta. Si en la ecuación anterior, o esta acá, la ecuación anterior es esta, que relaciona la corriente de colector con la de base y la de fuga, yo a este término lo llamo beta. Yo puedo a esto decir, bueno, todo esto se llama beta, y todo esto se llama beta más 1. O sea, si todo esto se llama beta, esto necesariamente es beta más 1, por matemática, ¿no? Entonces, yo a esto lo puedo escribir de esta manera, como está acá. Reemplacé todo esto que está acá por beta, y todo esto que está acá, 1 sobre todo esto que está acá, por beta más 1. Me queda esto. O bien, si a este segundo término yo le cambio el nombre, le cambio la identificación y le digo que eso es la corriente de fuga del colector del emisor común, y lo simbolizo con I sub colector emisor con la entrada abierta. El 0 este, o la O, quiere decir la O en realidad es de open, de la entrada abierta. Si la entrada está abierta, es la corriente base 0. Bien, entonces la corriente de colector es beta veces la corriente de base más una corriente de fuga. En la región activa, donde vamos a usar el transistor para hacer amplificadores, se cumple que beta veces la corriente de base es mucho mayor, o sea que este término es mucho mayor que este. Por lo tanto, yo puedo aproximar esta ecuación, que es la que vamos a usar la mayoría de las veces. Es decir, que la corriente de colector es beta veces la corriente de base. O lo que es lo mismo, el beta va a ser el cociente entre la corriente de colector y la corriente de base. Y además, sabiendo que la corriente de emisor es igual a la corriente de colector más la corriente de base, por esa ley de Kirchhoff de las corrientes, puedo escribir que la corriente de emisor es beta veces más 1 la corriente de base. Que también, muchas veces vamos a decir directamente que la corriente de emisor es beta veces la corriente de base, sin tener en cuenta el más 1 este. ¿Por qué? Porque beta siempre es mucho más grande que 1. Beta está alrededor de un valor de 200 para un transistor de pequeña señal, y 200 y 201 es casi lo mismo. Entonces a veces vamos a decir que la corriente de colector es igual a beta veces la corriente de base, y que la corriente de emisor es beta veces la corriente de base. Por lo tanto, la corriente de colector es aproximadamente igual a la corriente de emisor. Todo esto vamos a usarlo un montón de veces cuando hagamos ejercicio. Bueno, acá está un poco lo que les decía. Y a ese beta se lo conoce como beta de corriente continua.
y en la hoja de datos lo encontramos como el parámetro HFE en mayúscula FE. Decir beta de corriente continua y HFE es lo mismo. En la hoja de datos puede estar beta, puede estar HFE. Bueno, por último, configuración de colector común. En este caso, el terminal común entre la entrada y la salida es el colector para ambos, para PNP y NPN. También acá siempre considero que para trabajar en la región activa tengo que dejar esto en directa y esta juntura en inversa. Perdón, no, acá le pifié. Yo tengo base colector y acá tengo base emisor. Siempre, independientemente de la configuración, la base emisor tiene que estar en directa y la base colector en inversa. Veamos acá qué es lo que pasa. Entonces, en el tipo NPN también tiene que cumplirse que base colector inversa y base emisor directa. Veamos cómo está. Positivo acá y negativo acá. En principio eso haría que esta juntura esté en directa. A ver qué pasó. Bueno, acá estoy de nuevo. La verdad que me hizo dudar un montón esta última transparencia porque, a ver si ustedes se dan cuenta, estábamos analizando la polarización del colector común. Habíamos dicho antes que para que el transistor trabaje como amplificador tiene que estar en la región activa, y la región activa queda siempre seleccionada cuando la juntura base emisor está en directa y la base colector en inversa, para cualquier tipo de, para cualquiera de los dos, ¿no? Siempre va a cambiar la forma de la polarización. Así que bueno, vine al libro también de vuelta y analicemos a ver qué pasa con la juntura. Primero la base colector, que es la que tiene que estar en inversa. Si analizo un PNP de esta manera, queda en directa. Es lo que me confundió. Y bueno, me voy al NPN y también queda en directa. O sea que esta está en directa y vamos a ver qué pasa con la... O sea, está en directa y debería estar en inversa. Y vamos a ver lo que pasa con la base emisor. Bueno, la base emisor sí está en directa, porque esta va a ser positiva y esta respecto de tierra va a ser negativa, en directa. Esta, a ver cómo está, positiva y negativa en directa. Pero estarían las dos junturas en directa. Y eso corresponde a saturación. Así que, o bien, no creo que se refiera a una condición de saturación, debe haber un error en el libro. Así que bueno, modifiqué la transparencia, ahora les digo cómo lo solucioné. Le puse versión B2. Directamente invertí las baterías. Esta batería tendría que ir acá y esta batería tendría que ir acá. Nada más. Y ahora sí, si analizamos, vamos a ver que la juntura base colector está en inversa. Y vamos a ver cómo está la base emisor. Bueno, la base emisor aparentemente tiene positivo y positivo acá. Pero si esta fuente es mayor que esta, como es... como en algún momento se especificó, a ver si lo ponemos por acá, bueno, ahora lo llama de otra manera, no lo llama BCC, pero siempre esta va a ser mayor que esta. Volvemos a maximizar, ahí. Volvemos acá, ahora lo llama BEE, pero si BEE es mayor que BBB, queda en directa y esta queda en inversa. Chequemos acá, ahora sí, queda esto evidentemente en inversa, la base colector, y esta va a quedar también en directa siempre y cuando esto sea mayor que esto. Así que bueno, solucionado el problema. Queda bastante, pero voy a dejar el video acá porque ya se hizo muy tarde y además ya creo que está pasado larga la media hora. Así que en el próximo video terminamos esta unidad, que es la unidad de introducción a transitores, y
en el siguiente no, el otro video ya vamos a empezar a hacer circuitos y resolver circuitos con transitores, va a estar un poco más divertido. Pero esto lo tenemos que saber. Nos vemos en el próximo.